vamos a ver el tema de fantasmas y eventos paranormales, el más allá y su misterio. Y pues bueno, vamos a dar apertura a este programa. Gracias a todos los presentes, tanto en esta mesa de trabajo, en esta sala, y a todos los que nos están mirando las plataformas de streaming, lo que es eh, YouTube y lo que es Rumble. Bienvenidos y pues bueno, vamos como siempre a dar inicio con una oración para bendecir esta noche, para bendecir el tema y también bendecir nuestras vidas. Y pues bueno, voy a empezar. Padre Celestial, gracias por otro capítulo más, otra noche más, donde tu conocimiento y tu sabiduría desciende sobre nosotros, donde también el amor se hace presente y sobre todo esto se refleja en la gratitud en nuestro corazón por todas las cosas bonitas, toda la paz que hay en nuestras vidas y la esperanza de un mundo venidero lleno de armonía y equilibrio. Te agradecemos por esta clase que vamos a presentar un tema muy importante. Danos la sabiduría y el conocimiento para expresar las palabras correctas que lleguen a los corazones de mucha gente y que las demás personas puedan aprender muchísimo de estos temas. Te pedimos también y te agradecemos por nuestras familias, para que también se encuentre muy bien de salud y nos mantengamos unidos en armonía y esperanza. También te pedimos por este grupo para que siga creciendo y siga expandiendo el conocimiento y las temáticas a muchas partes del mundo y a muchos corazones y a muchas mentes. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. Mm. Bueno, vamos a dar inicio al tema que muchos eligieron, un tema que fue muy solicitado por la audiencia, también por muchos integrantes del grupo, y como mencioné anteriormente, se llama Fantasmas y Eventos Paranormales, el más allá y su misterio. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de los fantasmas, porque muchos han tenido ese tipo de experiencias donde han visto desde sombras, hay quienes han visto entidades, hay quienes han tenido experiencias en pesadillas, sueños, hay personas que han escuchado ruidos en sus casas, hay personas que han escuchado muchas leyendas en sus viajes a pueblos. Aquí en México los conocemos como pueblos mágicos y hay eh, sí, muchas leyendas, muchas experiencias que ha tenido mucha gente y más de personas de avanzada edad que cuentan que han vivido diferentes experiencias con distintos tipos de seres o entidades que no son de este mundo posiblemente y pues hoy vamos a aprender acerca de esto. Bueno, eh, vamos a darle la palabra al pastor Joshua. Él, como ustedes ya lo conocen, él tiene conocimiento de la Torá, tiene conocimiento de estudios bíblicos y él nos va a apoyar muchísimo en esto, eh, sobre qué son estas entidades, ¿no? Y pues bueno, voy a darle la palabra y le voy a hacer la pregunta de, ¿tú crees en fantasmas? ¿Existen esos fantasmas? ¿Es real esto que ha tenido como experiencia muchas personas y han vivido ese tipo de cosas? Adelante, Pastor Joshua. Sí, claro, es así, pues bueno, sí hay fantasmas, bueno, o sea, de que existan, sí, de que literalmente sean muertos, no, eh, o sea, sí existen eso, lo que se le llama fantasmas, para responderte, o sea, sí, pero no es lo que pintan, sino que realmente son, pues, entidades malignas que se hacen pasar, también, por alienígenas o por yetis o cosas así, todo eso, pues son entidades
que se hacen pasar, presencias malignas, que simulan ser esas cosas y toman su forma, hacen sus ruidos, etcétera, para hacerles creer a la gente cosas que no son, pero en realidad son entidades, es decir, de que existen, pero no son lo que se nos ha contado. Entonces, es algo que ahí la gente debe tener muy presente, que no son muertos, ni el niñito que se te apareció en el parque, no, no, no. Son entidades que se aparecen de esa forma con el propósito de engañarte o asustarte, o también el de que les rindas culto, como en algunos que se aparecen y luego les tienes que andar rindiendo favores o cosas porque cada cierto tiempo porque se te apareció, o también viene a ser eh, para que te fascines por el tema y te claves en como ser alguien que se dedica a eso y hasta le guste y todo eso, y no sepa que en realidad está o y hasta intente hablar con ellos, cosas, y no sepa que en vez de estar hablando con muertos, que también eso lo prohíbe la Biblia, porque están muertos, este, que en realidad está hablando con estas entidades y son las que toman esas oraciones cuando se hacen a muertos, o se habla o se intenta hacer todo eso de la necromancia y hablar con todas estas cosas, pues como no son los que pueden responder, pues los que vienen a responder son los otros, las entidades. Entonces, es algo que debemos tener muy en cuenta y pues bueno, la Biblia es clara con eso, pues dice, maldito el que hable con muertos. Ok, muy bien, muchas gracias, pastor. Eh, bueno, eh, tratas de dar a entender de que estos fantasmas, estas entidades, ya sea la manifestación que tengan, son malignas, ¿no? O sea, pero bueno, la pregunta ahora a continuación vendría siendo, ¿qué pasa con las almas de las personas? O sea, para ir más o menos aterrizando todo esto, ¿qué es qué es lo que sucede después de morir? Porque mucha gente ha tenido la experiencia de ver, eh, y por lo general siempre es el mismo patrón. En las escuelas siempre se habla de que es o una niña o un viejito, ¿no? Siempre es la misma historia donde, al menos yo, donde yo he ido, siempre es la misma historia donde hablan de que es un niño o es un viejito, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos visualizar esto de que qué es lo que sucede con las almas? O sea, toda alma se va de aquí, porque también se habla muchísimo acerca de que un alma cuando está en pena, o sea, cuando se suicida o no encuentra la paz, sigue su alma rondando aquí. Lo hemos escuchado muchísimo, tú que eres aquí de México, en el metro, donde hay mucho alto índice de suicidios, se habla muchísimo pues de apariciones, ¿no? Y algunos dicen que son esas almas que se suicidaron y todo, y es donde yo me hago la pregunta de que, eh, ¿qué pasa, ¿no? Con ciertas almas? O sea, ¿realmente se van? ¿O qué es lo que pasa? Y eso que también mucha gente tiene duda acerca de esto, eh, porque hay apariciones con los mismos trajes de esas personas. Si esa persona tenía una gorra, este fantasma tiene gorra. O sea, son cosas que yo y mucha gente tiene duda. Y pues bueno, que adelante, pastor. Bueno, esto que mencionas nos hace tocar varios puntos muy interesantes e importantes, que la gente los sepa y conozca. Pues bueno, referente a estas cosas, pues es cierto que hay estas leyendas urbanas. De hecho, ahí tengo un playlist pendiente para subirles, que tengo ahí guardado, de los leyendas urbanas del metro de la Ciudad de México y también de sitios. Y pues bueno, sí hay diferentes reportes de lo que sea, varias historias que ya les contaré después, pero bueno, estos relatos, pues sí, aunque son verídicos de que han ocurrido y hasta han sido filmados, pero no son reales, me refiero reales a que sea lo que se nos pinta, o sea, es nada más una fachada, porque en realidad son entidades, demonios, son como les quieran llamar. Entonces, pues bueno, son estas entidades malas, oscuras,
y pues andan ahí rondando. Y por lo que se te aparecen en forma de que si tenía una gorra o lo que sea, es precisamente para engañarte y que digas, ah, sí, sí, cierto, era el mismo de acá, pero no, nada más es una imitación. Recordemos que el enemigo se viste como ángel de luz y es padre del engaño, es amo del disfraz. Entonces, obviamente, sus secuaces también son amos del disfraz. Eh, Les fascina engañar, entonces, por eso lo hacen. Ahora, referente a la otra parte de cómo o qué sucede con las personas, pues bueno, es un tema complejo porque muchas personas han estado, eh, pues muchos relatan, sí, de que cuando del famoso túnel, la luz, o de que realmente pues se queda aquí en el cuerpo, pero que ellos han como que sentido que están en otro plano o esa cosa, y muchos pues bueno, podrían asimilar o aseverar que, pues bueno, el cuerpo es el que descansa pero el alma, la energía, el nefesh, va a otra parte, el neuma, el aliento de vida. Pero si nos ponemos a analizar esto a fondo, yo les puedo decir lo siguiente en base a la palabra. La palabra dice, nunca dice de que, porque eso es un invento de las religiones, cuando investigan bien, la palabra nunca dice que te vas, pues, al infierno, que te vas al purgatorio o te vas así al cielo. Muchos dirán, ah, Chihuahua, ¿cómo? Bueno, no pasa eso porque realmente están en su tumba aguardando la resurrección o la condena, es decir, están esperando ahí en su tumba. Como bien lo dice, los muertos nada saben y están ahí esperando a que yo los resucite, está ahí claro en la palabra. Entonces, por qué si nos dice de la condenación? Bueno, porque sí es real, pero no está pasando ahorita específicamente, pero eso no quiere decir que si moriste en pecado, no vayas a ir para allá. Entonces, ahorita están como que en stand-by, ahí esperando en sus tumbas, todas las generaciones, pero ahora que venga la resurrección, que ya falta poco, por cierto, eh, ahí va a venir el juicio, cuando venga el Señor en su segunda venida, y ahí en el juicio, ahí sí se va a determinar, o sea, se va a resucitar a todos, ahí se va a determinar quién se salva y quién no. Los que se salvan, pues bueno, van a ir a la santa ciudad con él y a disfrutar de la vida eterna. Pero los que resulten que ya fueron muertos, pero que vayan a ser resucitados para el juicio, pero que sean encontrados que obviamente murieron en faltas y que no las limpiaron, pues esos van a morir por segunda vez y esta vez ya para siempre. Lo dice la palabra en la muerte segunda, y ellos van a ser los que narran la palabra que van a ser lanzados al agua de fuego. Entonces, no es de que uno esté negando la condenación y digan, ah, es que ¿qué está diciendo? Que me puedo relajar, ah, bueno, entonces ahora voy a ir a hacer todo lo que yo quiera y me está diciendo que no está pasando nada. No, 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 no estoy diciendo eso. Es muy serio y sí deben de tomar muy en cuenta eso de la condenación, porque si llegan a morir en error, pues sí, ahorita no les va a pasar nada, pero dejen que venga la segunda venida, venga el juicio, los van a resucitar nada más un momento, nada más para que sean testigos de que cometieron errores y de que han sido condenados y sepan que van a morir por segunda vez, entonces eso no va a ser nada bonito. Entonces, desde ahorita deben de pensar en su salvación para que si mueren, pues estén tranquilos de que van a estar en su tumba como durmiendo, como si fuera una especie de siesta o reposo, mientras el mundo se termina de caer a pedazos, para que no tengan que vivir más cosas horribles, para que los sean levantados cuando el Señor venga de nuevo, pero sean levantados ya a pura bendición y a pura vida eterna. Entonces, la condenación y la salvación sí existen, pero no están ocurriendo en este mismo instante, sino que la palabra nos dice de que nada sabe, o sea, no tiene pensamiento, nada, está en stand-by en su tumba, esperando a que regrese el Señor a emitir juicio, y ahí sí ya se va a determinar si se salvan o no. Y pues bueno, muchos podrían pensar, en base a las experiencias que han vivido, de que, porque muchos dicen, ah, es que yo he visto un túnel, es que yo he visto que flamas o que las nubes o que esto, pues bueno, muchas de esas cosas, pues no podemos asegurar al 100% de que sean eh,
de que realmente estén pasando. O sea, se pueden ver algunas cosas esas, sí, pero no podemos aseverar al 100% así que la cosa decir, sí, es esto, tal, 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 y más cuando la palabra nos está dando indicios de que, pues no. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, los que han visto a familiares que hayan fallecido o así, que los hayan visto como en la Santa Ciudad o hayan tenido sueños así, eso no quiere decir que no sea cierto o no vaya a ser cierto. Yo más bien como lo veo esos relatos que me han contado es pues de la siguiente forma. Pienso que sí se han logrado conectar a un plano superior en el caso de los que ven a sus familiares que ya están en la Santa Ciudad bailando o salvándose, pero yo no lo veo como que esté pasando justo en este momento. Les voy a decir por qué, y es algo que creo que no se tiene mucho en cuenta, porque recordemos que el Adón, el creador, es atemporal, es decir, él creó el tiempo, él creó la materia y él creó la conciencia y todo eso. Entonces, como él está fuera de todo eso, eh, pues nos damos cuenta de que al estar fuera del tiempo y de todo eso, pues él ahorita puede estar perfectamente en este instante, estar ahorita en lo de Egipto y José hace 2000, 3000 años, él ahorita perfectamente puede estar viviendo eso, puede estar viviendo el tiempo de Yeshua, puede estar viviendo 1800 o la Segunda Guerra Mundial, puede estar viviendo ahorita, y ahorita en este instante puede estar viviendo lo que va a pasar dentro de 10 o 100 o dentro de 1000 años. O sea, él puede estar viviendo todos los tiempos al mismo tiempo, así como puede estar en todos los lugares y puede hacer todo lo que él quiera, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, si entendemos esto, que él está por fuera del tiempo, a diferencia de nosotros que vamos acorde y no nos podemos ni regresar ni adelantar, pues entonces yo pienso que en lo personal yo pienso, y en base a lo que dice la palabra, que esas visiones que han tenido de familiares, bailando o estando en la santidad o que ya se salvaron, sí, obviamente es una revelación de que se esté tranquilo y de que esa persona haya sido salva, o sea, haya sido escogida, pero no pienso que esté pasando directamente en este tiempo, o aunque las visiones fueron dadas en este tiempo ahorita, 2025, 2024, 23, etcétera, aunque son dadas ahorita en este tiempo, pero son como que conectándose a un plano superior. O sea, hay que entender que hay niveles de planos, dimensiones y una dimensión superior, pero esa dimensión superior está fuera de este plano. O sea, si aquí es 2025, pues esa dimensión superior a la que te conectaste, a lo mejor te fuiste hasta 2027 o a 2029, por ejemplo. Entonces, aunque tú creas que la viste ahorita, pero realmente como te fuiste a otra dimensión, o sea, precisamente como te saliste de esta dimensión, también te saliste de este tiempo, entonces te fuiste a otro tiempo, eh, un momento y regresaste. Entonces, al irte a otro nivel y al irte a otro tiempo, pues yo lo interpreto más bien como que ahorita esos familiares están en efecto, como le dice la palabra, en la tumba, o sea, no está pasando en este mismo momento preciso, pero se está mostrando lo que va a ocurrir dentro de unos años. Es decir, lograste como que ir al futuro y regresar en esas visiones. Entonces, ahí no podemos decir de que sea falso, porque obviamente las revelaciones no se dan por sí, más si son repetidas, pues quiere decir que son reales. Es muy importante comprender eso. Pero también cuando comprendemos lo de la palabra, pues tampoco podemos como que descartar y decir, ah, no, entonces no es cierto de que están ahí descansando los, este, los cuerpos y después, pero el alma está por acá, no. Realmente está el cuerpo ahí descansando, el alma y el aliento de vida regresó al Padre, está ahí como que en stand-by, que eso también puede ser lo que se pueda ver, pero la persona en sí ahorita no está consciente en este tiempo, pero en ese otro plano que también tiene otro tiempo futuro, ahí sí puede estar consciente la persona. Entonces, pues bueno, es un tema muy complejo porque algunos podrían decir, no, pero yo lo vi ahorita y yo siento que fue ahorita. Bueno, se podría sentir así, pero yo en base a lo que veo de la palabra, pues lo puedo interpretar así, de esa forma, que realmente sí ocurrió, pero se está viendo no ahorita en este momento, sino a futuro. Lo aclaro de esa forma tan insistente, porque, bueno, muchos podrían decir que
por ejemplo, con lo del profeta Shmuel y todo eso, de que narra de que regresó y se apareció la visión y así, pues bueno, hay varias posturas sobre eso. Hay personas que piensan de que era un espíritu maligno, porque fueron, recuerden que en el párrafo se menciona de que la persona fue a visitar a a una chamana, a un brujo, y a consultar, como quien dice, a los muertos, y pues bueno, se le apareció esta cosa. Muchos dicen de que sí logró contactar con el espíritu de este personaje, y pues que regresó de un plano superior, o sea, su cuerpo estaba muerto, pero su alma, digamos, estaba todavía viva por ahí, y que regresó y se le apareció a darle instrucciones. Podríamos pensar eso, y también hay personas que, bueno, narran que han sentido eso y que dicen, no, yo sé que ya me estaba muriendo, pero yo he visto cosas y aunque la palabra diga que ahí quedas, pues yo he visto cosas que como que te hacen pensar de que si no hay algo más, o que has visto cosas como que contradicirían la palabra. Entonces ahí es algo que muchos, incluso que enseñan lo mismo que yo, han tenido como que de contradictorio, o sea, la palabra dice esto, pero yo como que he vivido también esto. Entonces por eso fui insistente en lo de que los planos se rigen también en otros tiempos, y también si nos vamos a lo de la palabra de este personaje, pues yo en lo personal, o sea, yo en lo personal respeto cualquier otra opinión. Yo en lo personal, en base a lo que he visto en la palabra, pues no me cabría en la cabeza pensar que pudiera ser el espíritu de este personaje. Uno, por lo que dice la palabra de que están ahí reposando en su tumba y de que ahorita no saben nada ni tienen pensamiento y que están ahí en stand-by. Y dos, eh, aparte de que prohíbe hablar con muertos, precisamente como están en ese estado de stand-by, no te pueden contestar. Entonces, ¿qué viene a contestar? Alguna de las entidades. Y tres, porque ahí mismo la palabra te está dando el contexto. O sea, es una persona que fue a ver a un chamán, un brujo, que contacta precisamente no con muertos, sino con estas entidades, y hasta hacen hechizos, brujerías y mandan maleficios y contactan con estos espíritus, con los vales y eso. Entonces, yo no podría pensar que una persona que visite a uno de estos personas, a uno de estos chamanes así, esa persona te pueda traer algo bueno o haga que se te aparezca un espíritu bueno. No, si hizo que se le apareciera algo a darle supuestas instrucciones, pues obviamente tendría que ser sí, pero algo maligno, una entidad a darle unas instrucciones, pero para error. Entonces, como bien lo dice la palabra, un árbol bueno no puede dar mal fruto, y un árbol malo no puede dar mal fruto, y aguas amargas no pueden ser aguas dulces y viceversa. Entonces, es algo ahí que quiero dejar muy específico, porque sí podríamos llegar a pensar o lo que sea, pero no hay que perder de vista el contexto. Y si estaba ahí un chamán y de hecho la Biblia prohíbe eso y justamente hizo que se apareciera esto, pues yo no puedo pensar que sea que sí haya sido el espíritu de este personaje bíblico, sino más bien yo les puedo decir en base a mi experiencia y las bases, o sea, en lo que ahorita les estoy diciendo los porqués, yo les podré decir que pues sí era una entidad maligna y no otra cosa. Entonces, se los dejo como reflexión, cada quien crea lo que quiera, pero se los dejo como reflexión, y no nada más así de la manga, sino con las pruebas y puntos para que no me digan que me lo imaginé. Sí, muy bien. Ya más o menos ya espero la audiencia tenga un poco más claro acerca de estas entidades. Y pues bueno, recibí un mensaje, porque hay alguien que está escuchando esto en vivo, y menciona acerca de, o más bien le pregunta a usted, acerca de la parábola del rico y el Lázaro, porque ahí está hablando de que un hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino y vivía muy bien, y estaba Lázaro, que él estaba mendigando, y los dos murieron, y los dos estaban como en un sitio donde uno estaba en el Hades y el otro en el seno de Abraham. Uno ya estaba como que descansando, digamos así, en paz, y el otro pues estaba como sufriendo, ¿no? Así como un tipo infierno.
y ahí estaba Abraham y él le pidió eh, pues que le mojara con un poco de agua, ¿no? Aunque sea un poquito, y él dijo que no, y dijo que le hiciera de favor que fuera con su familia, avisarles, ¿no? Pues de que se portaran bien, y y le dijo que esto viene en la Biblia, dice, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que testifiques a fin de que venga a ellos también a este lugar de tormento. Es como si estuvieran estas conciencias y pidieran, ¿no? Que fueran, ¿no? A que, como ya están sufriendo, a pedirles que tuvieran un cambio, ¿no? Los que aún estaban vivos. Y la gente tiene duda de esto, de ¿existe un lugar así? ¿O solamente era una parábola? O sea, era una referencia nada más simbólica. ¿O realmente hay un lugar donde hay almas, donde algunas intentan, pues, o sea, como que tienen un tipo de conocimiento de lo que pasa aquí en la Tierra y quieren como que ayudar a sus hijos, a su familia que aún está aquí, de arrepentirse, ¿no? Para que no lleguen a un lugar de tormento. ¿Podrías ayudarnos con esto, por favor? Sí, claro, Andri. Bueno, en esa parte, pues, o sea, tienen razón en preguntarlo porque, eh, bueno, la misma palabra nos lo dice, es una parábola, o sea, una metáfora. Recordemos que así hablaba y habla nuestro creador, pero que es una parábola o una metáfora, es algo figurado para dar a entender otro mensaje y que se entienda de una forma más gráfica, como para decirlo con peras o manzanas, o también para que solo lo puedan escuchar quienes están destinados a escucharlo y quede como que oculto o en clave a quienes no, ya sea porque no lo vayan a valorar o porque hasta vayan a darlo a enemigos para perseguir o que caiga como quien diga en malas manos la información. Entonces, por eso se usa de esta forma. Ahora, si llegamos a comprender que está hablando de una parábola, pues bueno, entonces ya entendemos de que no está hablando de algo específicamente literal. Ya sé que, por ejemplo, el Apocalipsis y Mateo y eso también está llena de parábolas de lo que habló nuestro Señor, pero también está hablando, también ahí habló de las profecías del fin. Entonces, podemos entender de que, por ejemplo, el Apocalipsis, todos esos eventos que narró, algunos nos los narró literales, otros con parábolas, pero todo eso se va a cumplir, o sea, que narrada, por ejemplo, va a venir una bestia con 10 cuernos y te va a morder, etcétera, etcétera, no quiere decir que literalmente vas a ver un leopardo venir a comerte y que tiene 10 coronitas, así, no, pero eso no quiere decir que digamos, como es una parábola y no va a venir ese animal porque es un ficticio, eso no existe, pues entonces digamos, entonces está hablando algo que se le ocurre o algo que no va a existir. No, realmente sí debemos tomarlo muy en serio, pero no literalmente a que va a venir ese animal a mordernos, sino que es un sistema que va a venir a atacarnos. Entonces va en base a la parte en cómo lo pintó, el animal, las coronas, etcétera. No, no te preocupes de que te van a venir a comer, pero por la parte que te está advirtiendo de un peligro y de que te cuides porque va a venir ese tiempo y te van a pasar cosas, eso sí es real y debemos de tomarlo. Entonces, ahí más bien lo que la gente debe de entender es, ok, está haciendo una referencia a un animal como para describir la gravedad de la situación que va a pasar, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar, entonces, debemos de tener cuidado y prepararnos para lo que viene porque sí va a ser. De esta misma forma es lo de la parábola del rico y Lázaro. O sea, no es de que literalmente estuviera ahí un rico y un Lázaro, que por cierto no es el mismo Lázaro que levantó de la tumba, es otro porque es su historia, pero eh, a pesar que se llama igual, pero cuando da esta parábola, pues es lo que está tratando de explicar, es dar a la gente de que así va a ser en el tiempo final, ya después de su segunda venida, después de que ya condene a los que les acabo de narrar hace unos momentos, que así va a ser para esos que se han encontrado injustos, que todavía podríamos entrar nosotros ahí si no nos ponemos las pilas, ojo. Entonces, eh, él está narrando con eso la gravedad
de la gente cuando ya se cumple ese tiempo, que ya está próximo a estar aquí en el mundo. Está narrando que en ese entonces la gente va a pedir a gritos de que la salven y de que si no pueden salvarse, de que se la adviertan a sus familiares para que no les pase lo mismo. Pero en ese entonces, pues ya va a ser demasiado tarde, no se va a poder. Entonces, él básicamente lo que está tratando de dar el mensaje con esto es, ahorita que todavía no está pasando eso y que todavía hay tiempo, pues no desperdicienlo, sálvense ustedes y también hagan y enséñenles a sus familiares para que ellos también se salven y no dejen que caigan en esto y después se anden lamentando con esto. Y del pobre, pues tampoco es que se llevó al cielo o esto, porque es parte de la misma enseñanza, sino que básicamente te está enseñando que también tienes que ser bondados con las personas. Ahora, ¿por qué no podemos tomar esto como un hecho que pasó literal? Uno, porque en ese tiempo Abraham ya tenía añísimos de muerto, cuando lo narró Yeshua. Y dos, eh, suponiendo que fuera verdad, ¿tú crees que después de tantas llamas y eso, que que uno pediría que hasta te tiren cubetas y camiones de bomberos encima, no sé, tanto dentro como en la boca como afuera, por la intensidad del fuego? ¿Tú crees que si eso hubiera sido un evento real que ocurrió, el rico le hubiera dicho a Abraham, por favor, moja mi dedo con la punta de tu lengua moja tu dedo y pónmelo en la lengua? O sea, no, o sea, o sea, y ni siquiera es agua, es un pecuite de salida y es un puntitito. Eso obviamente no te va a saciar, ni te va a quitar el dolor de que te estás quemando en unas brasas a 2000 grados. Entonces, no podemos tomarlo como un evento literal. Eh, Igual que cuando vemos que dice que hay un gusano que está el muerto, algo así dice que el muerto muere y que el gusano nunca muere, y su gusano nunca muere y no se quema. O sea, es un gusano literal que no se está quemando. No, obviamente un gusano no aguantaría. Es una forma metafórica de decir que al condenado su pecado, pues una vez ya condenado, pues ya no hay manera de quitárselo, o sea, ya no hay vuelta atrás. Es a lo que se refiere. Entonces, en base a esas pistas, o sea, la gente muchas veces piensa, no, es que tienes que ser graduado no sé qué o con el título de que tal persona te autorice a decirlo. Eso nos dicen a todos nos lo han dicho. Y lo mismo le dijeron a Yeshua, le dijeron los fariseos, este, ¿quién te aprueba o dónde está tu licencia? O sea, ¿con qué autoridad vienes aquí? Y ya sabemos lo que les contestó y eso, bueno, pero realmente ahí vemos de que la Biblia no es interpretación personal. Tampoco podemos andar escuchando a todo el mundo porque obviamente hay personas que enseñan mal, pero tampoco decir, es que si no estás avalado por el instituto, entonces tú no sabes o esto no, porque realmente la palabra es para todos y la palabra misma te deja entender si la persona está enseñando bien o mal. Ahí mismo dice, por sus frutos los reconocerán, y aparte la misma palabra te da pistas, porque muchos piensan que es muy compleja o muchos sí, obviamente debes de llevar un cierto conocimiento y no nada más decir así, aunque también hay gente de pueblito que pues está Dios con ellos y les enseña, pero la misma palabra, y esto se lo digo para que la gente no se preocupe, no se complique tanto, la misma palabra te va guiando y te va dando las pistas. Entonces ahí mismo podemos entender, el dedo de su lengua, y por eso los detalles son importantes. El dedo de su lengua sería literal. No, no lo podrías hacer. Entonces no es un evento literal. El gusano. ¿Hay un gusano que nunca se quema? No, eso no existe. Entonces no es literal. Un animal con 10 coronas, 10 cabezas. No, no existe ese gato. Entonces no es de forma literal, me estás hablando de algo simbólico para que entienda una situación, entonces, y me prepare. Entonces, ya una vez que entendemos esos puntos, ya lo dejamos de tomar literal y podemos entender mejor el contexto de lo que quieren decir y por qué es importante entenderlo así. Una, para no decir, la Biblia es complicada y no la puedo leer. Y dos, para que nos pueda llegar el conocimiento. Un ejemplo muy claro que les voy a dejar es el de cuando fue y sanó al ciego y ya llegó con los fariseos y los fariseos le ayudaron y bueno, le preguntaron y ya no pudieron condenar al ciego y ya lo dejaron ir. Pero afuera, cuando el ciego se vuelve a encontrar con Yeshua,
estaban los fariseos ahí de lejos viendo, y le dijeron, ¿con qué estés? Y le dijeron, ¿con qué has sanado al ciego? Y él les dijo, ustedes de cierto son ciegos. Y él, y ellos, le dijeron, entonces estás diciendo que nosotros somos ciegos, y él les dice, de cierto les digo que ustedes, si fueran ciegos, estarían, no tendrían pecado, pero porque ustedes dicen ven, su pecado permanece. Entonces ahí vemos de que el fariseo lo tomó literal, de que dice, oye, ¿cómo me dices ciego si ahorita te estoy viendo aquí, estás enfrente de mí? Pero él no les está hablando en ese contexto, o sea, no entendieron su mensaje y se fueron por lo literal, en vez de entender que le estaba hablando figuradamente y entender, no me está diciendo ciego de físicamente no lo puede ver, me está diciendo ciego de que no entiendo las cosas del espíritu y no las comprendo. A esa ceguera está hablando. Entonces, por eso es muy importante entender qué cosas sí son literales y qué no, para que no nos pase como al fariseo y nos perdamos del mensaje que quiere que tenga fruto en nosotros. Ok, muchas gracias, Pastor. Audiencia, espero que ya más o menos tengan claro qué sucede después de, sí, de la muerte. Eh, Más que nada, vamos a tener programas después acerca de la resurrección o sea, lo tenemos ahí en la lista y pues no se preocupen, ahí está, ahí lo vamos a ver muy pronto en alguna clase. Eh, y pues sí, más o menos tengan la idea de lo que sucede. El pastor, con base a sus conocimientos, dio más o menos a entender de que hay como un descanso, un break, y nada más hay que esperar digamos, la resurrección, que eso ya va a ser un tema ya posterior, el proceso de resurrección, que si es con cuerpo físico, que cómo es posible, millones y todo eso. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema de los fantasmas. Y pues bueno, si tienen su Biblia, pueden ir a Job eh, 4, el capítulo 4, versículo del 12 al 17, y dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Poróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Es un versículo muy importante porque ya está hablando de la experiencia que ha tenido muchísima gente con fantasmas, y más que nada cuando uno se va a recostar, cuando se va a dormir, a veces cuando uno duerme en una casa con diferente o en otro lugar, como que tiene ese tipo de apariciones, ¿no? O en los bosques, o sea, es muy común ese tipo de cosas. En, Se han hablado también de casas embrujadas también, ¿no? Que hasta las venden baratas o las rentan muy baratas porque pues dicen que hay algo ahí, ¿no? Y pues sí, capítulo de Job 4:16, ustedes lo pueden leer, está haciendo referencia a que hay una aparición, ¿no? En el sueño y todo eso. Y pues bueno, le quiero preguntar al pastor, ¿por qué sucede esto principalmente, ¿no? O sea, a lo que voy. ¿Qué es lo que quiere él ya dio a entender que es un demonio, es una entidad negativa, pero ¿qué es lo que quiere de uno, ¿no? O sea, quiere drenarnos energía, como algunos comentan, solamente quiere espantarnos, quiere desviarnos de la verdad. O sea, ¿qué es lo que realmente busca un fantasma? O sea, ¿por qué yo podría ser importante yo para que un fantasma venga a mi cama y me ande ahí molestando, ande ahí espantándome?
O sea, ¿qué es lo que busca? Y porque también es la leyenda de lo de la Llorona y todo eso, espantando gente. O sea, lo que se pregunta, ¿por qué querría un fantasma ahí andarme espantando? Y aparte también es como psicológico, porque si te pones a pensar, pues un fantasma no tiene cuerpo físico, o sea, ¿por qué debes tenerle miedo a algo que no tiene cuerpo? O sea, no tiene un cuchillo o algo así, o sea, son tipo de preguntas que uno luego se pregunta y pues dicen, pues no debería tenerle miedo, pero le tengo miedo a ese tipo de ruidos, a ver una sombra al lado de tu cama, son tipo de cosas que uno luego se pregunta y pues bueno, lo bueno que aquí tenemos al pastor Joshua que nos va a asesorar un poquito con eso. Pastor Joshua, adelante. Sí, correcto, André. Bueno, ¿por qué bueno, no es de que debamos, ojo con esto, no debemos de temerles, pero sí debemos de tenerles no respeto, no respeto igual que al creador de decir, tú eres muy valiente o hiciste algo admirable, no, no esa clase de respeto, me refiero más bien como precaución, aguas, ahí alerta, cuidado. Y, ¿Y por qué les digo no, qué miedo? Porque todo, de hecho el miedo es un pecado, por muchos no lo consideran así, pero realmente es un pecado. El miedo, bueno, sí es un instinto natural que también te ayuda a, pues como a tener de precaución de los peligros, pero hay de miedos a miedos, o sea, hay por ejemplo, no es lo mismo tener que te dé un miedo cruzando un río sobre un tronco y de que te entres así como de, ay, no, no, me cruzo o no me cruzo, tengo que cruzar, bueno, si no hay de otra, pues a ver, con cuidadito. Eso es más como precaución, ¿no? Yo hablo de miedos de decir, está mi vecino y no, le tengo mucho miedo, no, 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 o digas, no, a este gobernante o esta situación o lo que sea, o a esta enfermedad, o sea, todo lo que tú le tengas miedo, lo haces más que el creador, porque el creador dice que él es el único que debes de temerle, pues todas las demás situaciones, aunque sí pueden ser de riesgos para ti, pues bueno, les tengas cuidado, tengas precaución, o sea, tampoco irte a lo tonto, pero de que no les temas. ¿Por qué? Porque cuando estás con él y aparte guardas tus precauciones, pues no te va a ocurrir nada malo. También obviamente, justamente eso se está hablando esta semana, con lo de la Parasha 41, que es la de Pinjas o Cines, y también que es bueno, les platico un poquito a los que no sepan, como paréntesis. La Parasha, pues bueno, son 54 porciones de la Biblia que se leen, y esto es bíblico, y Yeshua también lo hacía, se leen desde Génesis hasta Deuteronomio, que son el Pentateuco bíblico, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como Torah, obviamente en el Antiguo Testamento. Esa es la Parasha, 54 porciones, y como son 48 semanas al año, pues en algunas hay que abarcar dos para completar las 54, y no queden más ni menos. Pero bueno, y terminando esas 54 porciones, se empieza otra vez ese Génesis y a leerlas de nuevo. Eso se hace en el transcurso de un año. Bueno, y también hay otra cosa que se llama la Haftara, conclusión, que eso ya es en el Nuevo Testamento, y pues bueno, ya vienen con versículos de Hebreos, Romanos, etcétera, ya cuando estuvo aquí Yeshua, con Pablo y todo eso, pero van algunas cosas ligadas con otras. Entonces, tanto de la Parashá como de la Haftara que tocó esta semana, pues bueno, en cuanto a la Parashá hablaba de Fines o Pinjas, que fue este personaje que, bueno, por el celo de Adonai, pues le dio mucho coraje ver a dos que están ahí en inmoralidad, y pues fue tanto y que vio que el pueblo se estaba perdiendo y que de hecho el creador tuvo que arrasar con varios porque ya era mucho el pecado, así como el Sodoma y Gomorra, y vienen a rematar esos dos con su acto. Entonces él agarró y tuvo tanto coraje que los clavó a los dos a la mitad, los dejó a los dos atorados en una lanza, y en base a eso ya se acabó, ya todos dejaron de pecar, y se acabó eso ahí en esa situación que estaba viendo ahí en el pueblo. Y el creador, de hecho, hay varios salmos, dicen que lo exalta, le dice, por tu celo hacia mí y eso, has salvado a mi pueblo en el pecado, etcétera. Bueno, pues se narraba eso. Y de la Haftarah, precisamente esta semana, que va ligado a eso, se hablaba
del profeta Jeremías, Yermiyahu, y se le conoce como el profeta llorón. Y se hablaba, en base a este profeta, que bueno, vivió de todo, así como lo que le pasó a Job y todo eso, vivió de todo, y pues situaciones muy crudas que incluso hasta llegó a maldecir el día de su nacimiento. Entonces, pero precisamente de la enseñanza que estuvimos abarcando esta semana, eh, se narraba de que muchas veces pensamos que aquí en este plano no nos van a pasar cosas malas, pero realmente hay algunas cosas que suceden. Y de hecho el mismo creador nos lo ha dejado bien claro, tendrán aflicción, o sea, no nos esté engañando, nos está diciendo, tendrán aflicción, pero confíen que yo estoy con ustedes. Entonces, en este plano, pues muchas veces no van a salir las cosas como queramos, o va a haber dolores, pero eso no quiere decir que él no tenga planes a futuro, como dice su versículo de que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Y es cierto, porque ahorita les digo por qué estoy diciéndoles esto, porque muchas veces pensamos de que aquí no nos van a pasar, de que aquí nos va a ir todo bien, y muchas veces creemos que las promesas son aquí. Algunas sí van a ser, y va a haber altibajos, va a haber cosas malas, cosas buenas, pero hay veces en que de plano, pues van a haber cosas así, malas, y muchos decimos, nos ha fallado y eso, no nos ha cumplido la promesa, pero es que muchas veces las promesas no son para aquí, sino son para otro plano, pero nosotros tenemos la visión muy terrenal, no pensamos más allá en lo espiritual. Entonces, Él tiene ya un plan para nosotros. Eso, ¿por qué se los quiero dejar claro? Porque cuando decimos estos demonios que vienen a atormentarnos, muchas veces les tenemos miedo. Y cuando les tenemos miedo, pues realmente lo estamos haciendo más que al Creador, porque Él ha dicho, solo a mí témanme, y solo me adoran. ¿Por qué? Porque cuando, lo dicen varios versículos de la palabra, cuando tú temes, tú adoras. Y el único que le debes de rendir adoración y respeto, y así como cuando él era imponente ahí y todavía lo es ahí en el monte Sinaí, que el pueblo ni se quería acercar, y eso de lo potente que es él, ese miedo, pues si lo ves también es adorar. Entonces, por eso él dice, solo adórenme a mí. Entonces, al entender de que si les tenemos miedo a estos seres, y nos postramos a ellos o nos sometemos, pues estamos adorando. De hecho, creo que lo mencioné hace 2 programas, en que estaba, si no me equivoco, era Moshe, venía bajando de la montaña y se le apareció el maligno y le dijo, adórame o aquí te acabo. Y hizo temblar la tierra y, o sea, tuvo mucho temor él, pero se armó de valor, y aunque le temblaba la voz, dijo, solo el Padre dice que solo él lo adore, y a él solo adoraré, quítate de mí. Y este ser se enojó aún más, hizo temblar aún más la tierra, de tal manera que él pensó que iba a morir, pero aún así no le importó si él lo llegara a matar en ese momento, pues no se iba a someter, así le costara la vida. Pero no, resulta que se mantuvo firme, y este ser se fue, a pesar de todas sus amenazas, se fue y ya no le hizo daño. Lo mismo contaba el hermano Fortunato la otra vez, recordarán, de que estaba ahí y se mantuvo firme, y a pesar de que sentía que ya iba a ser el momento, ya se fue, llegó un ángel de luz, quitó a este ser y lo espantó y se fue. Entonces, a lo que voy es de que no debemos de temerle a nada, ni a enfermedades, ni a lo que sea, o sea, solo tener precauciones o anticiparse, que voy a pagar el siguiente mes o que esto, pero no ese temor, o como ocurrió en el 2020, porque realmente estás adorando y realmente tu confianza, o sea, si eso le temes, o ya no tienes la confianza en el creador, pues entonces estás tratando de él. No con eso estoy diciendo de que, por ejemplo, en lo del 2020 fueras al metro a poner ahí la lengua, o a contaminarte adrede, como muchos decían, sí, mira, no me pasa nada, mira que estoy. No, no. Pero, o sea, eso ya es caer en imprudencia. Pero tampoco decir, uy, oh, qué miedo, no, 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 me voy a morir, no, no, no. O sea, o es porque si no, entonces ¿para qué dices al creador, sí, confío en ti, todos los salmos y todos los rezos que uno le hace, de contigo estoy, y así anduviera en sombra de muertes y enfermedades y eso? Si uno repite eso, pero luego en el día a día no lo practicas o no lo crees, pues realmente lo estás diciendo de labios para afuera. Entonces es muy importante, no, eh, no tenerle miedo a estas situaciones porque lo estás adorando, sino simplemente tener precaución, anticiparse, y al único que tenerle confianza y el único que tenerle respeto y temor es a él.
¿Y por qué les digo esto? Porque cuando estos seres se nos aparecen, decimos, ¿por qué les tememos? ¿Por qué sentimos esa carga y sentimos que nos pueden matar? Porque realmente, si no tienen un cuchillo, eso como tú decías, pero sí nos pueden matar. O sea, sí es, aunque ya les dije por qué no hay que temerles, pero sí habría que tener ahí como que no tomarlos a juego o a broma, porque sí son seres muy poderosos y sí te pueden causar mucho daño, te pueden hacer, eh, fíjense, una vez hubo un caso de un señor en que estaba normal, era un señor que todos conocían en su calle, de toda la vida, y era un señor de lo más bueno. Hubo el caso en que este señor eh, de repente se fue, o sea, no se acordaba de nada. Cuando despertó, ¿saben con qué escena se despertó? Él creo que recuerda que estaba en su último recuerdo, estaba en el comedor de su casa o algo así, tranquilo ahí, viendo la tele o lo que sea, ahí tranquilo, cocinando, yo qué sé. La siguiente visión que tuvo cuando se despertó, entró en conciencia otra vez, era que la policía ya se lo estaba llevando porque había cometido un acto atroz contra una persona y ya no había remedio. Entonces decía, oigan, pero yo cómo voy a hacer esto? O sea, no me acuerdo de nada y yo no hice esto, pero obviamente él lo hizo. Entonces él estaba también extrañado de que obviamente él se veía las manos y decía, oh, ya sé que fui yo, pero yo nunca pensé ni tramé hacer esto, y ni siquiera me acuerdo, o sea, es tiempo muerto. Entonces, ¿eso qué son? Posesiones y te pueden hacer atentar contra alguien o contra ti mismo o suicidarte o tal vez no suicidarte, pero te pueden hacer ir a dañar, a hablarle una cosa que no a una persona, y incluso aunque tú estés consciente, porque eso es muy importante, puede haber posesiones totales como estas, que no te acuerdas y de repente te entras en sí. Me recuerda una de las de escena de la última película que salía Hulk y eso, que era el Hulk rojo y lo hacía bueno, la última película de Hulk que salió con el Capitán América y es, bueno, eh, en esa película, con el nuevo Capitán América hizo, hay una escena en la que, sin spoilerles mucho, en la que uno de los personajes se va, o sea, le pasa precisamente eso, se va, hace unos actos y cuando regresa en sí, la policía lo está arrestando y le dice a su amigo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Entonces, hay esas posiciones totales de que son tiempos muertos y toman control de ti, tú no sabes lo que hiciste, o hay posiciones pasivas que toman control de ti y tú crees que estás tomando la decisión como decir, ah, mira, vi esta publicidad, ah, pues me dieron ganas de ir a comprar esto, o de ir a hacer lo otro, o de ir a decir esto, y crees que tú lo vas a hacer de ti mismo. En muchos casos sí, y también hay que tomar la responsabilidad de uno mismo, porque hay veces que se le echamos a los demonios y no, hay veces que es uno mismo y también hay que aceptar, sí, soy yo y soy de esta manera y tengo que corregir, ok. Pero también hay muchas veces que pensamos que somos nosotros los que estamos actuando y somos conscientes que tomamos un transporte para ir a un tal lugar o esto y vamos a ir a un objetivo que ya tenemos en la mente, pero realmente no es que nosotros lo estemos tomando, estamos siendo influenciados, aunque no nos perdamos como en el otro ejemplo, aunque sigamos conscientes de eso, pero estamos siendo influenciados, o esas ganas que tienes de ir a hacer algo, que de repente te entran las ganas, es una entidad que te está propiciando a eso, y aprovechándose de tus deseos carnales, del tipo de pecado que sea. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque muchos dicen, ah, es que si no estoy pegado a la pared, en el techo, y con la cabeza girándome 360 grados, no estoy poseído. No, hay que tener mucho cuidado porque hay posesiones así pasivas y tú piensas que eres tú y no eres tú, entonces, y tú crees que no estás poseído, y si no entiendes que estás poseído, pues mucho menos vas a poderte librar de eso y sacarlo, como ya lo hemos explicado las otras veces, que entra un demonio, luego siete, y luego se multiplican por tres, y cada vez son otros siete, y entonces es algo muy, lo menciono así porque es algo que la gente no comprende y es algo que deben de tener en cuenta. Y sí son seres muy potentes y sí nos pueden matar, o sea, si no debemos de tomarlo juego. Por eso es que les tememos miedo que sean aéreos, esotéricos, ¿sí? pero, pero también recordemos, o sea, aunque sean espirituales, pueden llegar hacia ti y empujarte o hasta
ahorcarte, hay casos de eso, lo hemos visto hasta en videos o te jalan, eso, y eso siguen siendo espíritus. Ahora imagínense cuando también se pueden materializar en físico, porque hay casos, también se pueden materializar en físico, y sí te pueden lanzar cosas o agarrar literalmente ya un cuchillo en su forma material, ellos ya que se materializan en una persona o en un ser o hasta en un animal, y se te pueden echar encima, y ahí sí te pueden dañar con un arma o con sus dientes o con lo que sea. Entonces, eh, te pueden dañar de las dos formas y son muy peligrosos y por eso les tenemos miedo, pero no debemos de olvidar que el creador está con nosotros y se los repito porque es algo que la gente no termina de entender, pero espero que la gente por fin pueda pues mantenerse férreo al creador y pueda reconocer el mundo espiritual, porque lamentablemente piensan que es fantasía y es más real de lo que es, y lo que piensan que es real, que les venden la falsa ciencia y eso es lo que es fantasía, y pues bueno, el mundo está al revés. Ok, muchas gracias, Pastor. Muy interesante lo que acaba de comentar acerca de las apariciones y, y más que nada no tener miedo sobre esto, ¿no? De sus presencias. Al menos instintivamente, pues debemos nada más estar precavidos y pues simplemente pues estar al tanto, ¿no? Y pues bueno, continuemos con el tema. También en Isaías 29, eh, del 3 al 4 también hace referencia a esto y dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Aquí también hace referencia a que estos fantasmas también pueden hablar, pueden comunicarse con nosotros. Y pues bueno, aquí tenemos preguntas de la audiencia y mencionan que le preguntan al pastor acerca de que si usted cree en la existencia de los famosos incubus y sucubus, estos como tipos entidades, fantasmas, demonios que tienen intenciones sexuales. Muchas mujeres y también hombres han tenido este tipo de experiencias donde sienten un contacto erótico, contacto, eh, sí, por así llamarlo, sexual, mientras están igual dormidos o en cama y preguntan si esto es real, si estos fantasmas, ¿por qué lo hacen? Se supone que no tienen cuerpo físico y si no tienen cuerpo físico no tienen el mismo mecanismo biológico del deseo sexual. Es lo que pregunta la gente acá. ¿Puede ayudarnos a responder, Pastor? Claro que sí, bueno, aquí básicamente es, eh, es algo a la, al parecer complejo a primera vista, pero realmente es sencillo de comprender. Como lo dije ahorita, estos tres pues son espirituales, pero también se pueden aparecer de forma física. Lo vemos con el enemigo que se le apareció a Abraham cuando iban a lo de su hijo, Isaac, y pues intentó impedir su paso para que no llegara a la prueba, aparte que lo quiso hacer dudar y todo eso. Ya vimos que después, pues bueno, obviamente el creador no iba a dejar que matara a su hijo, pero bueno, era una prueba que iba a pasar, y aparte ahí se le dio la promesa y todo eso, y se le narró todos los linajes que iba a haber de estrellas, narrado con estrellas y mar, o sea, eh, se les narra ahí, pero él, esa entidad le quiso evitar que fuera para allá, y cómo fue una de las formas que lo hizo, se puso en medio como si fuera un río, o sea, se transformó literalmente en un río, y tú entrabas y te mojabas, pero Abraham, que conocía el terreno, sabía que ahí ni de chiste había un río nunca. Entonces él de inmediato lo identificó, reprendió y al instante se fue ese río, desapareció y quedó seco porque sabía que era una entidad. Entonces se pueden materializar de forma física, ahí fue en un río. Luego, mientras ellos estaban arriba haciendo
que iba a ser, el que él creía iba a ser sacrificio, pero que nada más era la prueba. Mientras ellos estaban en eso, abajo a su esposa se le apareció el mismo ser, pero ahora como un hombre viejo, o sea, ya no era un así como un fantasma, sino se apareció literalmente como un hombre viejo, y ella pensó que era un hombre más que transitaba por ahí o alguien del pueblo, y este hombre, que era el enemigo, le empezó a dar pues malos consejos y a meter miedos y a ponerla en contra de lo que Abraham estaba haciendo y meter inseguridades cuando él ya había puesto de que era una orden y algún propósito debía de haber por parte del padre. Y lo dijo así porque él también estaba confiado en que si le prometió que su hijo iba a tener descendencia y eso, pues aunque él no termina de comprender, bueno, si creo que ahorita lo voy a matar, ¿cómo me va a cumplir su promesa? Pero aún así él se mantuvo firme y dijo, no, si él lo prometió, sé que algo va a haber y aunque no entiende del todo, pero esto debe tener algún propósito. Y eso se lo había dicho a su esposa. Pero después, cuando ellos están allá, viene este ser materializado en un hombre viejo y viene a meter lo que comúnmente hicimos cizaña, lengua venenosa, serpiente, entonces le empezó a poner en contra y con el fin de que ella pues desconfiara de su esposo y también apartarla del creador, o sea, con ese fin se le apareció. Entonces, estos seres incubus y sucubus de que no son más que estas mismas entidades, que también hay de varios tipos y eso, pues realmente sí se pueden aparecer en físico y cometer estos actos, aunque también los pueden cometer de forma espiritual y darte esas sensaciones, pero que no se materialicen totalmente en carne y hueso. O sea, puede ser de las dos formas, pero de que vienen a hacer esos actos, sí. Ahora, el por qué se aparecen, bien, como a Sara se le aparecieron precisamente para engañarla y hacer un acto malo, de igual forma que cuando se aparecen, pues son para otros actos o matarte o que hagas algo contra una persona, y en este caso es para que, pues bueno, atentes contra tu cuerpo y peques, lo que sea, y ellos también tener sus deleites, porque recordemos que también por eso la palabra narra que se rebelaron del cielo y por eso fueron expulsados, precisamente porque querían vivir la vida terrenal o que ese entonces todavía existía porque ellos no habían desencadenado que todo esto ocurriera, pero eh, estos seres eh, que querían, ya sabían lo que podría, aunque todavía no existía, pero ya sabían lo que podría llegar a ser. Entonces, eso que ya se lo habían imaginado, eh, pues ellos, eh, aunque todavía no existía, pero ya lo deseaban. Y entonces por eso ellos se rebelaron porque querían vivir ese tipo de vida y por eso fueron expulsados y convencieron a otros de los que estaban con ellos que no están muy de acuerdo, pero lograron convencerlos y por eso arrastraron a la tercera parte con ellos a perdición y por eso fueron mandados aquí y ya no se les y quisieron pelear para volver a entrar allá, pero recordemos que perdieron la batalla y ya no fueron admitidos de nuevo. ¿Y por qué? Porque les dijeron en pocas palabras, ok, ustedes eligieron vivir esa vida que se imaginaron, pues bueno, vayan pues, vívanla, tengan todos sus placeres y deseos y todo lo que ustedes imaginaron, pero se quedan allá. Acá ya no entran de regreso y acá ya no pueden estar. Ustedes tomaron su elección, quisieron despreciar lo que tenían acá y que ya hasta habían visto el privilegio de tener al creador, verlo con los propios ojos, porque nosotros no lo hemos visto con los ojos aún, pero ellos sí. Entonces dijeron, ustedes que están aquí y que todavía conocían lo que él era, porque nosotros creemos por nuestro creador y eso, pero todavía no hemos estado ahí. Pero ellos sí no tenían manera de dudar, porque ellos sí le veían físicamente y estaban ahí con él todos los días y sabían lo que él era y lo que él es y lo que él hacía. Entonces no tenían justificación para decir, no, no sabía, no sé. O sea, si nosotros todavía nos mantenemos firmes y no podemos renegar, pues mucho menos ellos que lo tenían ahí, pero sin embargo dijeron, ok, renegas esto y prefieres esto, pues quédate acá y ve a disfrutar eso. Entonces ellos eh,
al querer tener esos deleites, pues bueno, ocasionaron ya que toda la humanidad se escarreara y toda la historia que ya conocemos, y ellos iniciaron todo esto del pecado y eso. Pero, ¿cómo empezó todo eso? Empezó con un pensamiento y es lo mismo que le ocurre a las personas. O sea, tú no cometes un acto o no eres poseído y estos seres te hacen consciente o inconsciente cuando se te quitan 3 horas de tiempo y ni te acuerdas. La manera en que sea, tú no cometes un pecado si no antes o no eres poseído, si no tienes algo previo dándote vueltas en la cabeza. Por ejemplo, si tú ahorita dices, tengo ganas de comerme una dona, y te está dando vueltas en la cabeza. Dona, dona, dona. Y te la estás saboreando y le estás viendo y todo eso. Va, y le sigues dando vueltas en la cabeza y no dices, ¿sabes qué? Ahorita no quiero dona. Si no haces eso y lo cortas de tajo y le sigues dando, quiero una dona, no, pero ahorita no voy, además al rato. Y no dices, sí me compro una dona en este instante, pero tampoco dices, no, no me la voy a comprar, de decir, no, no me la compro. Y lo dejas ahí como de, bueno, puede ser tal vez, quizás al rato, no sé, déjame pensarlo. Ese ya, déjame pensarlo, ya valió, porque si lo dejas al ahí se va y no lo cortas de tajo, eso tarde o temprano se va a materializar porque le vas a seguir dando vueltas, hasta que tarde o temprano vas a decir, órale, va, voy por la dona. Y ya, lo agarras. Y bueno, puede que una dona no sea problema, pero puede que sea otra cosa que sí sea pecado y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Y por eso el creador dice de que uno no se contamina cuando comete el acto, se contamina ya cuando lo estás pensando y por eso dice, cuida también tus pensamientos, porque en todos tus pensamientos de ahí surge lo que vas a hacer. Entonces, cualquier cosa mala que tú vayas a hacer, no surge si no la pensaste antes. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Y estos seres así empezaron con pensamientos y miren ya todo lo que desencadenaron. Y obviamente, como quieren vivir todos esos placeres, pues sí, agarran a la gente y es real. O sea, estas experiencias que narra la gente son reales y pues... mm, eh, la manera en que yo se los digo que se puedan quitar estos seres, porque yo llegué a vivir situaciones similares, no de ese ámbito sexual, pero sí de que se me subía el muerto, cosas, y yo sentía una presencia maligna que me ahorcaba del cuello y no me dejaba hablar, o ni respirar, o avisarle a alguien que para que me ayudara, es dos cosas. Uno, mantengan la calma y pónganse un poco más flojos, porque siguen ahí como que forcejeando eso, pues van a seguir en la misma situación, pero tampoco se pongan tan flojos porque si se someten, este ser va a tener más control sobre ustedes. Entonces manténganse en un punto medio, serenos, eh, pídanle al Padre, en ese momento manténganse en pensamiento con el Padre, empiecen a respirar y empiecen a tratar de moverse lentamente y poco a poco van a ir recobrando el control y así sea un acto sexual o no, cuando sientan uno de estos seres reprendiendo, reprendiéndole, pensando en el Padre y manteniéndose así serenos, pero a la vez no dejándose someter eh, por completo, pues con eso poco a poco van ganando el control y se los digo porque yo lo he vivido. Ok, Pastor, muchas gracias por los consejos. Creo que va a ser muy útil para la audiencia que está escuchando ahora, porque algunos no saben qué hacer en situaciones así. Y pues bueno, eh, hay muchísima gente acá en el Rumble y le preguntan, ¿usted cree en los duendes, trolls, hadas y elfos? ¿Son estas entidades demoníacas materializadas o son creadas por el creador? Pastor, ¿puede responderles? Sí, son entidades malignas, aunque también algunos otros son cosas que sí son creadas, pero que se han quedado ocultas en bosques o en cosas así, y son especies de animales, osos que son desconocidos, y hasta el día de hoy se siguen descubriendo y redescubriendo animales, que no se conocían o hasta se creían extintos, pues bueno, de las eras y textos que se han perdido y cosas y cómo se ha movido la geografía, etcétera, pues bueno, sí, algunos son entidades, pero otros también son animales o cosas creadas, pero que se alejan de la contaminación y de la influencia y destrucción humana. Ok, al usuario que preguntó ahí, espero le haya servido la respuesta.
Y pues bueno, ya vamos ya casi por terminar el programa. Voy a leer el último versículo bíblico que tengo preparado para el tema. Y pues bueno, hago una pregunta, ya después conclusiones y la oración final. Y pues bueno, rápidamente, esto está en Ezequiel 13:18, por si quieren consultarlo en la audiencia, a los que tengan una Biblia, dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas cosas, perdón, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Bueno, la pregunta que yo tengo y que tiene también mucha audiencia es acerca de que realmente hay algo de protección para este tipo de cosas, porque en el folclore, en las leyendas, pues se menciona mucho acerca de que poner sal en la puerta, de que tapar los espejos, de que tener las ventanas cerradas con cortina, porque si no esas entidades van y se asoman, o que los espejos son portales, o que la sal aleja esas entidades. Hay quienes usan estos conocidos y famosísimos pulseras del ojo de venado, o sea, no, es que no conozco muy bien, pero algo sí he escuchado. También se habla muchísimo acerca de que el incienso, el ciertas plantas, se habla muchísimo acerca de ese tipo de cosas que pueden, según, alejar a este tipo de cosas. Y bueno, aquí este versículo bíblico dice que posiblemente no funcione, pero realmente, ¿qué hay de verdad detrás de todo esto? Y como también podría ser como conclusión final, el mayor consejo para, eh, si es posible, alejarlos, pero si no, ¿qué se puede hacer así tajantemente para que este tipo de entidades no regresen? Porque realmente hay situaciones en las que se van por un tiempo, después vuelven y cosas así. Pues bueno, adelante, pastor, ya para ir concluyendo este tema. Pues sí, básicamente estas cuestiones pues vienen siendo, eh, pues, ¿cómo te diré? O sea, eh, todo esto tiene dentro del contexto que nos narra la palabra, pues nos deja entender que, pues, bueno, estos pues seres o estas situaciones, pues se dan precisamente eh, por porque por la desobediencia, este, este, por la desobediencia del hombre se da, eh, y por todo esto de alejarse del, del padre. Y pues bueno, básicamente cuando uno se aleja del padre, pues llegan a suceder este tipo de cuestiones. Y pues bueno, esto pues bueno, sucede de esa este, forma. eh, y pues este, viene a ser como se los narré con lo de lo de Abraham. O sea, viene a ser eh, y pues, ¿cómo les digo? O sea, por estos mismos pensamientos que ahorita les dije, uno se desboca y pues uno se aleja del padre y llegan a ocurrir estas cosas. eh, y pues cuando uno llega a tener estas tipo de cuestiones, este, eh, cuando uno llega a tener este tipo de cuestiones, pues, pues llegan a suceder este tipo de cosas malas. Eh, y cuando este tipo de cuestiones llegan a suceder, pues llegan a ocurrir, eh, pues, este, pues sí, eh, maldiciones, eh, y estas maldiciones, pues, eh,
los amuletos, pues muchas veces creemos que estos amuletos pues nos llegan a proteger, pero todo lo contrario, estos amuletos cuando eh, nos los ponemos, nos llegan a, a mantener todavía más arraigados al pecado y nos traen más maldiciones. Muchas personas piensan que los amuletos son cosas para protección, pero no, son para maldición y se usaban en la antigua Babilonia y por eso muchos, y se lo narra la palabra, por muchos de esos cosas y ritos, el pueblo cayó y Adonai los tuvo que condenar por los amuletos y mucha gente del pueblo los empezó a usar. Entonces, estos ojos de venado, el amuleto este del ojo azul, y todo esto, pues um, pues, ¿cómo te diré? Son cosas que no debemos usar, ni los hilitos rojos, ni esas cosas, o sea, estampitas, todo eso son cosas inventadas por el hombre y son enfocadas a deidades que no son el creador y eso es condenado por él, por las imágenes, estatuas y todo eso. Entonces, cosas que no ven, no oyen, no sienten, como lo había explicado la otra vez Fortunato. Entonces, pues, en conclusión, no tengan ninguno de estos artefactos, no los protegen, al contrario, les traen más maldición y están ligados a fechas paganas, rituales, cosas y entidades. Y pues la única protección que debemos de tener es el Padre, orarle y pues, ¿qué más les digo? Estas supuestas protecciones pues no traen más que maldiciones y pues están muy arraigadas en nuestro folclore, sobre todo en Latinoamérica, y pues no debemos de caer en ello. Como una vez vi en un texto, decía, Daniel estuvo en Babilonia, pero no vivía Babilonia dentro de él, y José estuvo en Egipto, pero no vivía José dentro de él. Vivimos en el mundo, pero no dejemos que el mundo viva en nosotros. Ok, muchas gracias. Aquí preguntan en el Rumble que si la cruz funciona o el agua bendita. No, nada de eso. Todo eso son rituales inventados y nada de eso está estipulado en la Biblia que sea necesario para salvarte o protegerte. Ok, muchas gracias. Y ahora yo hago la pregunta, esta es personal mía. Y eso creo que también lo preguntó Giovanni en la última clase. Eh, Invocar el nombre del creador, Yod-Heh Vav-Heh, o el nombre de Yeshua puede ser útil para ese tipo de situaciones. O sea, pronunciarlo y invocar el nombre. Sí, claro, o sea, pronunciar el nombre, el Yud Bak-Hei, el Yud Bak-Hei y Yeshua, y reprender en Yeshua y pedir en él, pues sí, sirve y bastante, más de lo que creen. Ok, y pues bueno, espero haya quedado muy claro con todo lo que hemos preguntado en esta clase. Y pues bueno, ya vamos cerrando. Les agradecemos mucho a todos por su participación, a los que estuvieron ahí en el chat, a los que estuvieron escuchándonos, creo que sí fueron algunas personas. Le agradecemos por haber estado aquí en esta clase y también a los que van a ver esto en diferido. Y pues bueno, Pastor, ¿quiere dar unas conclusiones o hacemos la oración? Vamos a hacer la oración. Ok, muy bien. Espero todo haya quedado claro. Cualquier cosa, pues ahí estamos en las redes. Y cualquier duda, o si quieren compartir alguna experiencia paranormal o algo similar para que nosotros demos nuestro punto de vista o algún consejo, o si algunos de ustedes tienen algún problema en su hogar con ese tipo de cosas y quieren algún consejo, pues aquí estamos yo y el pastor Joshua para auxiliarlos y pues darle los consejos, ¿no? Para que no tengan ese tipo de malas experiencias, ¿no? Y pues bueno, Pastor Joshua, adelante con la oración para ir cerrando el programa. Padre eterno, te agradecemos el día de hoy, esta noche, de que nos permitiste dar este programa como todos los miércoles. Y pues bueno, esperamos que nuestra audiencia haya podido quedar más claros y esperen los próximos programas que tú les traes a ellos.
nosotros solo somos los mensajeros y que haya mucho fruto, como dices tú, que una semilla de mostaza traiga enorme fruto y que ese agua de ría vivo no, que ese agua de vida y ese río que fluye de ti no se seque jamás ese árbol y pues bueno, que ellos puedan tener mucha bendición en su vida, que nos podamos ver el domingo y el próximo miércoles en los programas y que bueno, cualquier cosa errónea o contra tu palabra que ya hemos dicho, que caiga al suelo y cualquier cosa beneficiosa que tenga su fruto sentido. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Muchas gracias a todos, a los de este mesa de trabajo, a los presentes y a la audiencia. Muchas gracias. Que pasen feliz noche y pues bueno, nos estamos viendo en los próximos programas. Shalom y bendiciones.